se empieza a entrecruzar. ¿Cuál es tu análisis de los movimientos políticos que hay por parte del gobierno nacional, por parte de la oposición? ¿Cuál es tu mirada? Creo que es bastante simple de entender. Si uno ve el año, ¿cómo comenzó? Comenzó con la idea que podía haber una tercera vía que auspiciaba a muchos grandes empresarios, y todo el mundo hablaba de la baña, que andaba con media, que andaba con, no sé, con qué calzado. Parecía que eso podía prosperar. Finalmente no prosperó. Y hoy aparece, por un lado... ¿Pero por qué decís que no prosperó? Porque las encuestas le asignan una intención de voto muy baja. Pero él se sigue manteniendo como candidato. Bueno, a presidente. sí, posiblemente sea candidato. Pero Tampoco no ha logrado por las reunir... medias. No, la mayoría del peronismo no está con él. El propósito era que los gobernadores peronistas se vayan detrás de Alternativa Federal, Pichetto, Massa y compañía. Y hoy no aparece de ese modo. ¿Por qué no aparece? Básicamente por dos cosas. Uno es que el kirchnerismo modificó su planteamiento político. Esto hay que discutirlo. La candidatura de Alberto Fernández tuvo el apoyo de muchos gobernadores que antes no apoyaban a Cristina Kirchner. ¿Y por qué se reúne este apoyo que antes no estaba? Bueno, porque es una candidatura que apareció como una candidatura más amigable a los mercados, a los bancos, al empresariado. Se rumoreó hasta decenas con el dueño de un diario muy importante. O sea, ¿crees que eso destruyó el labanismo? No, ellos intentaron por esa vía atraer a un sector del peronismo que de otro modo no estaba. Lo mismo, por ejemplo, con el sindicalismo. Hicieron peronismo, va. Una parte importante de los dirigentes sindicales iban a comenzar a la baña que se presente y ahora están apoyando a Fernández Fernández. Ahora, Gil Lozano, ¿coincide con el planteo? No del todo, no. Yo creo que hay algo que quizás no se traduce bien. Yo cuando veo que a Cristina le adjudican tanto, y te habla alguien que fue también opositora a Cristina en su momento, se dice, pero ella no hace una autocrítica, ella no está reflexionando, no dice nada. Yo creo que haberlo nombrado a Alberto Fernández en la fórmula presidencial y ponerlo como presidente es una autocrítica peronista. Precisamente ella buscó una persona con la que había tenido sus diferencias y está marcando un sendero para poder aglutinar y para poder de alguna manera hacer un frente opositor, que es la idea. La idea sería ver cómo podemos pasar de personalismos que son muy fuertes y que uno no los puede obviar en nuestra política. Yo no juzgo, no digo que estén bien ni mal, pero cómo podemos pasar a un proyecto que tenga que ver con un país que deje de especular con los mercados financieros y que pueda pasar otra vez a la producción, en un marco muy complejo como es el que va a dejar esta gestión. Yo creo que Cristina hizo una autocrítica que tuvo que ver con una acción, ponerlo como presidente. A ver, creo que de otro modo está diciendo lo mismo que yo. No hay una contradicción. ¿Qué es una autocrítica? Acá no hay un punto de desacuerdo. No, opinamos distinto, pero sí. no hay una contradicción. Porque para el Frente de Izquierda, yo acá no vengo solamente a analizar, sino a hacer una crítica política, lo que pasó coloca prácticamente a la mayoría de las candidaturas dentro de una política de defender el tutelaje del Fondo Monetario a la economía argentina. Acá tenemos que discutir el programa, va a haber una campaña, va a haber que votar. Y cada uno tiene que manifestar claramente su posición. ¿Mantenemos o no a Argentina dentro de la órbita del Fondo Monetario Internacional? El Frente de Izquierda dice que no. ¿Qué dice Alberto Fernández? Que sí. Alberto dice pagar, pero no ajustando al pueblo como si lo hace este gobierno. ¿Sabes qué pasa? Si esto fuese posible, Macri tampoco lo haría. ¿Por qué Macri va a querer caer las encuestas si puede no caer? Pero, si eso es compatible... Tampoco parecía contradictorio respecto del discurso de Axel Kicillof, que viajó a Estados Unidos, de hecho, para dar señales a los mercados. Quiero decir, nadie en el arco político, excepto, por supuesto, la izquierda, el Frente de Izquierda y otras expresiones de la misma línea, planteó un repudio absoluto al Fondo Monetario. Fueron desde el cumplimiento de las pautas planteadas por el gobierno hasta una renegociación por el amplio arco opositor. Comparto, Axel Kicillof dijo lo mismo, pero no era suficiente. Había que hacer más gestos todavía. Y la candidatura de Alberto Fernández no tuvo que ver con que él tenía un caudal de votos propio. Nadie le asignaba caudal electoral a Alberto Fernández, no veía ninguna encuesta. Se lo hizo como un gesto político. Entonces yo quiero ser claro, si es posible, nosotros pensamos que no. Hoy sale una información en los diarios muy fuerte. 187 mil millones de dólares tomó de deuda Macri. Casi la mitad fue para bancar la dolarización y la fuga de capitales. Eso es impagable y quien dice que lo puede pagar armonizando eso con los reclamos populares, adelanto que está mintiendo. No es posible y por eso el Frente de Izquierda está firme en este punto. No, a mí me parece que otra vez, es decir, yo creo que no es lo mismo pagar a como dé lugar y a costa del hambre de un pueblo,
que poder ir a hacer una negociación responsable. Hoy por hoy ningún país puede decirle que no al Fondo Monetario Internacional, Gabriel, y vos lo sabés. ¿Por qué? Salvo que vos vayas a un costo enorme de sanciones y bloqueos internacionales. Bien. Cuando cualquier persona que tiene posibilidades de llegar a una presidencial o de ser presidente, vos vas a ver que ninguno te dice no. La deuda no la pagamos, esto no puede ser. Vos lo que podés hacer, y hay una cuestión de negociación, esto se hizo en el 2003, hay una experiencia por parte, en su momento, del Frente para la Victoria, en su momento me acuerdo que fue hasta el mismo Guillermo Nielsen, que participó muchísimo en cómo se negocia, y se quedó, durante 5 años no se paga. Pero nosotros tratamos de levantarnos y producir, y a partir de los 5 años se comenzó a pagar. Esto no es lo mismo que estar entregando las Malvinas, Vaca Muerta, es decir, nos estamos vendiendo con lo que queda el mejor postor, y sin tener en cuenta que darle de comer a tu pueblo no es un gasto. Es una inversión. Y me parece que lo que está garantizando Alberto es precisamente una responsabilidad a nivel internacional y a nivel nacional. Los mercados saben que en la gestión de Kirchner se pagó. Ahora, está claro que en este punto la izquierda piensa distinto. Alberto también denuncia la irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional y de Christine Lagarde de seguir prestando. Porque acá también hay una responsabilidad institucional que el fondo va a tener que hacerse cargo. Quería decir esto, está claro que en este punto la izquierda tiene una posición más intransigente y es conocida históricamente, además, cuál es su postura. ¿Qué otros puntos vos sentís que difieren mucho de lo que hoy está aglutinando la oposición? Los puntos son, acá se decía Vaca Muerta. Tomemos ese ejemplo, y antes a ese Kicillof. El acuerdo con Vaca Muerta, de entregar Vaca Muerta a grandes empresas internacionales, lo comenzó a hacer Kicillof. Es un acuerdo que yo consideré bochornoso, no solamente yo, sino mucha gente, porque es secreto. El acuerdo firmado con Chevron. Hubo que ir a la justicia, y llamativamente que fue la justicia que fue Pino Solanas, y otros a reclamar que se publique ese acuerdo, y hoy van a ir juntos en las elecciones. ¿Y por qué era secreto? Lo dice Cristina en el libro sinceramente, lo estuve ojeando y lo dice. Porque el acuerdo tenía que ver con que Chevron venía de hacer una gran contaminación en Ecuador. Y Cristina dice, Correa me criticó, porque al ser secreto, Ecuador no podía hacer un juicio a Chevron. Ahora, la renta petrolera, si vamos a pagar la deuda, entregar la renta petrolera a Chevron y compañía, mantener el negocio sojero en manos de Monsanto y Cargill, yo les puedo asegurar que Alberto Fernández va a ser la política de ajuste que nosotros estamos pronosticando. No, claro, pero hay ustedes van a repetir el mismo escenario, lo hemos hablado gran parte de esta semana y la otra. Un escenario de balotaje como el 2015, por lo que usted nos está diciendo, y todos los líderes de la izquierda no van a votar por ninguno de los dos, bueno, por Macri menos, pero tampoco votarían a Alberto Fernández en un posible balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Mira, en esto, disculpa la ironía, pero el que votó en blanco, ¿sabe quién fue en el 2015? Alberto Fernández. Lo dijo en todas las redes sociales. Entonces, a una fuerza como nosotros, no se nos puede pedir que acompañemos. Nosotros vamos a votar, te lo hago fácil. ¿Por quién planteé? No pagar esta deuda usuraria. El 82% móvil para los jubilados. El salario igual a la canasta familiar, el mínimo de la canasta familiar. Que los recursos naturales, petroleros, mineros pasen a manos del Estado. Quien te proponga esos puntos, que no es todo el programa de la Frente de Izquierda, el programa es mucho más vasto. Con esos puntos acompañamos la votación. Pero tengo una pregunta. ¿Vos creés, por lo que te estoy intentando interpretar, que la fórmula Fernández va a ir por la misma línea que Macri? ¿Eso querés decir? El otro día leía en un diario Ámbito Financiero un reportaje a Nielsen. Sí. Acá fue citado como fuente de autoridad. No, como que negoció la deuda con el Fondo Monetario. Porque aparte aparece presentado como uno de los posibles, probables ministros de Economía de un eventual gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué le critica a Nielsen a Macri? Que hizo gradualismo, que el ajuste tenía que ser bajo la forma de shock. Entonces, yo no tengo la menor duda, pero para eso se lo puso. Si no, porque no iba candidata a Cristina. Insisto, si los votos, Alberto Fernández no medía 1%. Vayamos a ver todas las encuestas previas a su nominación. No medía 1%. Fue puesto como parte de una función política para buscar unificar el peronismo, y cuando todos dicen ahora que quieren un acuerdo de gobernabilidad, lo que están diciendo es que para aplicar este plan de ajuste no lo puede hacer uno ni dos solos, necesita un acuerdo de todos los partidos. Las medidas están puestas en los vencimientos, ¿no? Pero recuerdo también cuando se negoció este acuerdo con el fondo, se habló de desembolsos garantizados hasta este año, es decir, el año que viene, ¿qué pasa con el dinero? Porque sabemos que hay vencimientos, pero ¿Argentina va a tener dinero? Mira, Argentina va a tener que pagar el próximo gobierno aproximadamente 150.000 millones de dólares en total. Casi la mitad es con el FMI.
la otra mitad es con acreedores privados. Y el 70% está nominado en dólares. Y Argentina no emite dólares, puede emitir pesos, pero no dólares. Por lo tanto, la situación argentina es muy comprometida y hay un mecanismo de saqueo. Porque si 80.000 millones casi fueron a financiar la dolarización de un pequeño grupo de vivos, ¿por qué no tenemos que pagar los jubilados, los trabajadores? Esto que dice el Frente de Izquierda, esto es impagable y quien diga lo contrario está mintiendo y ustedes saben que las campañas electorales son un terreno de mucha mentira. Fuertes repercusiones se generaron las declaraciones de Ernesto Sanz, el fundador de Cambiemos, diciendo ayer en el Colegio de Abogados que el gobierno, que Cambiemos nunca creyó en una coalición de gobierno, pero también Ernesto Sanz dijo que no compartiría el binomio de una futura fórmula presidencial de quienes nos gobiernan. Escuchamos a Ernesto Sanz. El PRO nunca creyó en una coalición. Nunca creyó. No lo digo como crítica, como reproche. Es parte de una cultura, es parte de la naturaleza. El PRO nació siendo un partido, al principio portuario, que después intentó expandirse, que además se encontró en el camino, no se encontró por suerte, sino porque lo trabajó. Encontró por primera vez en muchísimos años en la historia argentina 3 factores de poder impresionantes: la nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y entonces decidió seguir un modelo de construcción política desde arriba hacia abajo. Y sin creer en una coalición, sin creer en coalición política, pretendió que esa construcción de arriba hacia abajo iba en el tiempo a construir territorialidad y ese gran partido nacional que, debo decírtelo en voz baja para que no me escuchen, pretendía sustituir a la Unión Cívica Radical en su vieja representación de la clase media. ¿Qué quiso decir Ernesto Sanz? Alguien que fue clave en este acuerdo, en esta comunión que se había conformado con el gobierno nacional, que ahora dice otra cosa. Sí, evidentemente. Yo también lo que quería era un poco contestarle a Gabriel, porque me parece que hay que ser un poco más responsables en lo que se transmite a toda la gente. Y esto no es mentir. Guillermo Nielsen no está nominado para ser el ministro de Economía, ni todavía se saben los nombres de los gabinetes. Se saben personas que a lo mejor están pensando en estos momentos los distintos ejes a los que se va a tener que hacer cargo el próximo gobierno. De hecho, se habla de un grupo. Eso sí, y se habla de un grupo, por supuesto. Pero además, también lo que quiero decir es que una cosa, cuando vos decís no le pago al fondo, yo digo, es muy irresponsable decirlo, muy irresponsable. Porque la verdad que de esos compromisos que vos asumís internacionalmente depende el futuro de inversiones, el futuro de aperturas, una regionalización que quedó trunca. Nosotros en la región latinoamericana, con otras economías emergentes, podemos realmente hacer un cambio dentro de lo que es el caos financiero mundial en el que en estos momentos estamos en una coyuntura muy difícil y en una crisis grave y profunda. Nosotros sabemos que un mundo multipolar es aquello que nos puede dar una posibilidad de emerger, de poder ser competitivos. Ahora, en Gil muchas Lozano, áreas. perdón, también es cierto que no sería la primera vez que la Argentina incurre en un default, en una cesación de pagos. Estamos en default. Estamos en un virtual default, de hecho, porque si no fuera por la asistencia del fondo no tendríamos posibilidad de pagar. Y de hecho, si nos remontamos a 2001-2002, cuando se declara primero en los hechos y después formalmente la cesación de pagos, sin esa instancia previa no se hubiera podido hacer la renegociación, que sí, por supuesto, encaró la gestión de Néstor Kirchner. Pero quiero decir, tampoco es que la Argentina no ha atravesado instancias de cesación de pagos, no sin dolor, no sin crisis social, pero tiendo a pensar yo personalmente que la crisis social y el dolor vino antes de la cesación de pagos, digamos. A partir de eso fue un proceso de reconstrucción eventualmente de las relaciones acordando internacionales. con el fondo, vos lo que no podías hacer era decirle al fondo, ay, mira, cuánto lo siento, el que se endeudó se fue, nosotros no tenemos nada que ver. Eso no es, realmente te digo, cuando vos tenés responsabilidad y posibilidad de estar adelante de un Estado, eso no es posible. Estamos en el sistema capitalista. Si hacemos la revolución socialista, fantástico, pero todavía no se hizo. Entonces nosotros tenemos que tratar de una manera inteligente e insertos en el mundo, buscar alianzas que nos favorezcan. No ir al mercado común europeo, no ir con Estados Unidos, con los cuales no podemos intercambiar nada más que deuda, porque otra cosa no tenemos. Pero pasa lo siguiente, a ver, tomemos acá, para no decir frases, lo que considero que es fundamental es lo siguiente, tomo acá lo que se dijo. Argentina en su historia fue muchas veces a default. ¿Y sabes por qué fue a default? Porque los gobiernos se empeñaron en pagar una deuda impagable.
Y como no se puede pagar, se fue a default. Pasó con en el Néstor tuvimos otra pasó experiencia. en el 82 con la dictadura militar, pasó en el 2001-2002 con Cavallo y de la Rúa. Con esto ya había habido default, es otra cosa. Vinieron a renegociar una deuda que no valía nada y se emitió un cupón PBI que todavía no se terminó de pagar, por más de 25.000 millones de dólares. Entonces ahora vamos a lo mismo. Argentina está en una especie de default, pedimos la asistencia del FMI y todo el mundo está tratando de renegociar la deuda porque no se la puede pagar. Ahora, nosotros como somos gente responsable, decimos lo siguiente: esta deuda no se puede pagar, tomemos las medidas para defender al país. No vayas a un default y dejes el sistema financiero en manos del FMI, porque te van a fugar el dinero. No vayas a una medida soberana como es repudiar esta deuda y dejes el comercio exterior en manos de 5 empresas exportadoras como pasa ahora. Nacionalicemos el comercio exterior. Argentina tiene soja, somos el tercer productor de soja. ¿Por qué no intercambiamos nuestra soja con países que nos abastezcan de tecnología? Ahora, Gabriel, en términos... De tecnología para desarrollar nuestras fuerzas productivas. En cambio, el gobierno anterior y este gobierno dejan a Argentina como un país cada vez más de monocultivo y producción primaria. En cambio, nosotros podemos cambiar nuestra producción primaria por tecnología para abastecer un desarrollo tecnológico. A ver, Fernanda. Fomentar todo lo que es la industrialización. Ahora, ¿vos de dónde sacás esa acumulación primaria que necesitas para que haya inversiones para que se pueda desarrollar? Lamentablemente no es no pagándole al fondo, te lo digo sinceramente. Hay que tener un poco más de responsabilidad. Uno no puede salir tan alegremente a decir, ay, no reconozcamos la deuda, ¿qué hacemos? Pero eso es lo que dice Macri. Ahora, quiero hacer una pregunta. Es lo que dice Macri. Lo que Macri. dice es otra cosa. Quiero hacerte una Entonces, pregunta. Macri dice lo Perdóname, mismo. un segundo. Sí, Quiero hacer una disculpa. pregunta porque quedó algo pendiente Disculpa. que había expresado Gabriel en relación a que para él Fernández van a hacer lo mismo, van a acentuar el ajuste que viene realizando por Macri. favor, Y me gustaría que desde tu lugar... No, de ninguna manera. Lo que nosotros estamos trabajando y estamos pensando, vos fíjate que estamos con Daniel Arroyo, que estamos incluso pensando cómo la asignación universal realmente le podemos dar un carácter que tenga que ver como una renta para todos los argentinos, no solo para los niños, sino también estamos pensando en los ancianos. Estamos viendo cómo podemos aumentar todo lo que el Estado había garantizado como un nivel de vida indispensable que necesita nuestra población. Es decir, nosotros no vamos a ir a una negociación que indique más hambre y menos trabajo para el pueblo argentino. Nosotros vamos a apostar al desarrollo y a la producción. Lo tenemos que hacer de una manera inteligente. No es que hay un solo camino, hay varios caminos dentro de estas economías para poder hacerlo. Volviendo a lo que te había dicho Sanz, y la primera pregunta que me hiciste, yo lo que pienso es que a mí me dio mucha tristeza cuando vi a la Unión Cívica Radical aliarse con partidos como pueden ser el PRO. Sinceramente, no les dieron un cargo miserable donde poder emitir una opinión, Bien. y al que se lo dieron fue a Aguad.